Imaginen un mundo en caos, un mundo donde la muerte está en todas partes, donde el aire mismo parece llevar enfermedad. Esta es la historia de la muerte negra, una plaga como ninguna otra. En el siglo XIV, una oscuridad se extendió por todo el planeta. Dejó un rastro de devastación a su paso, transformando el curso de la historia humana. Millones perecieron, sus vidas truncadas por un enemigo invisible. Esto no era guerra ni hambruna, sino algo mucho más aterrador. Un asesino indiscriminado que golpeaba a jóvenes y ancianos, ricos y pobres, con brutal eficiencia. Esta es la historia de la muerte negra, una historia de sufrimiento, de resistencia y del aterrador poder de la naturaleza. La muerte negra, un depredador despiadado, emergió de las sombras de Asia Central. Esta entidad oscura y temida, conocida también como la peste negra, se convirtió en una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Su origen, envuelto en misterio y terror, ha sido objeto de innumerables leyendas y estudios a lo largo de los siglos. Se cree que su origen, un misterio envuelto en el tiempo, se encuentra en las áridas llanuras de Asia Central. Estas tierras, desoladas y aparentemente inofensivas, escondían un peligro mortal que cambiaría el curso de la historia. Aquí, entre las poblaciones de roedores, una enfermedad mortal se gestaba. Los roedores, portadores de la bacteria Yersinia pestis, se convirtieron en el primer eslabón de una cadena de muerte y destrucción. La peste se abrió paso en las pulgas, pequeños parásitos que se convertirían en heraldos de la fatalidad. Estas pulgas, al alimentarse de la sangre de los roedores infectados, se convirtieron en vectores de la enfermedad, listas para transmitirla a cualquier ser vivo con el que entraran en contacto. Transportadas por viajeros y comerciantes desprevenidos, estas pulgas se subieron a las bulliciosas rutas comerciales de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda, una red de caminos que conectaba a Oriente y Occidente, se convirtió en el vehículo perfecto para la propagación de la plaga. Sin saberlo, la humanidad había proporcionado el medio perfecto para el viaje mortal de la plaga. Los comerciantes y viajeros, en su búsqueda de riquezas y nuevas oportunidades, llevaban consigo la semilla de la destrucción, sin ser conscientes del peligro que acechaba en sus pertenencias. Desde el corazón de Asia, la muerte negra comenzó su marcha insidiosa hacia Europa, una fuerza imparable a punto de desatar el caos en el mundo. A medida que avanzaba, la plaga no solo traía muerte, sino también un cambio profundo en las sociedades que tocaba, alterando para siempre el curso de la historia humana. La muerte negra viajó hacia el oeste, cabalgando silenciosamente dentro de sus anfitriones desprevenidos. Llegó a las costas de Europa en el año 1347. Los puertos de Italia, llenos de comercio y vida, se convirtieron en las primeras víctimas. Los barcos, cargados con mercancías del este, llegaron con una carga oculta, la muerte negra. Las ratas, infestadas con pulgas portadoras de la peste, desembarcaron, trayendo consigo a sus mortales pasajeros. La peste se extendió como la pólvora, consumiendo todo a su paso. Desde las bulliciosas ciudades de Italia, se extendió hacia el norte, implacable e implacable. La muerte negra había anunciado su llegada a Europa. Su reino de terror estaba a punto de comenzar. La muerte negra era un espectáculo aterrador. Sus síntomas, una macabra premonición de una muerte inminente, comenzaba con fiebre, un calor abrasador que atormentaba el cuerpo. Luego venían los dolores agonizantes, en lo profundo de los músculos y los huesos. Los ganglios linfáticos, abrumados por la enfermedad, se hinchaban, formando dolorosos bubones que ennegrecían la piel. Estas grotescas hinchazones, un sello distintivo de la peste, le dieron a la enfermedad su nombre, la muerte negra. Los vómitos, a menudo acompañados de sangre, se convirtieron en un síntoma terriblemente común. Sección 5. Las ciudades de los muertos. Ciudades que alguna vez fueron vibrantes centros de vida y comercio, se transformaron en paisajes de pesadilla. El hedor a muerte impregnaba el aire, un recordatorio constante del implacable control de la peste. Los cuerpos, dejados a pudrirse en las calles, se convirtieron en un caldo de cultivo para enfermedades, lo que alimentó aún más la propagación de la plaga.
Los enfermos a menudo eran abandonados, dejados morir solos en sus hogares. Los hospitales se desbordaron, incapaces de hacer frente a la gran cantidad de pacientes. Los gritos de los moribundos resonaban por las calles vacías. El orden social, antes sólido e inmutable, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la pandemia. Sección 6. Un mundo enloquecido. El miedo, como la propia peste, se extendió como la pólvora. La oscuridad se cernía sobre las ciudades, envolviendo todo a su paso. La gente, desesperada por escapar del asesino invisible, huyó de las ciudades. Las calles, una vez llenas de vida, ahora estaban desiertas y llenas de pánico. Abandonaron sus hogares, sus posesiones e incluso a sus seres queridos, con la esperanza de dejar atrás la mano invisible de la muerte. Las casas quedaron vacías, los recuerdos olvidados. Pero la muerte negra no perdonó a nadie. Su sombra se extendía sin discriminación, alcanzando a ricos y pobres por igual. Perseguía a sus víctimas implacablemente, a través de montañas y valles, dejando tras de sí un rastro de desesperación. No había lugar seguro, ningún refugio que pudiera protegerlos. El fervor religioso alcanzó nuevas alturas cuando la gente, desesperada por la salvación, recurrió a la iglesia. Las iglesias se llenaron de fieles, todos buscando respuestas y consuelo. Algunos creían que la peste era la ira de Dios, un castigo por sus pecados. Las oraciones y penitencias se multiplicaron, con la esperanza de apaciguar la furia divina. Otros culparon a las comunidades marginadas, acusándolas de envenenar pozos y propagar la enfermedad. La desconfianza y el odio crecieron, dividiendo aún más a una sociedad ya fracturada. En medio de este caos, el mundo medieval se tambaleaba al borde del colapso. La peste no solo trajo muerte, sino también un cambio profundo en la forma en que las personas vivían y se relacionaban. Sección 7. Frente al olvido. En medio del caos y la desesperación, los actos de valentía y compasión parpadeaban como velas en la oscuridad. Los médicos, arriesgando sus propias vidas, trabajaron incansablemente para tratar a los enfermos. Los sacerdotes, con su fe inquebrantable, ofrecían consuelo a los moribundos y rezaban por la liberación. La gente común, con su humanidad intacta por el miedo, cuidaba de sus seres queridos y vecinos. Sección 8. Cicatrices en el alma. La muerte negra se prolongó durante más de 5 años, dejando una huella imborrable en el mundo. Cuando la peste finalmente remitió, dejó atrás un mundo cambiado para siempre. Millones yacían muertos, sus sueños y aspiraciones extinguidos. El tejido social de Europa, destrozado por el miedo y la sospecha, tardaría generaciones en sanar. La muerte negra, sin embargo, hizo algo más que matar. Obligó a la humanidad a enfrentarse a su propia mortalidad. Sección 9. Un legado en la sombra. La muerte negra, un evento catastrófico de proporciones inimaginables, sirve como un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la vida. En el siglo XIV, esta plaga devastadora arrasó con ciudades enteras, dejando a su paso un rastro de muerte y desolación. Las calles, una vez llenas de vida, se convirtieron en escenarios de pesadilla. Es una historia de sufrimiento, pero también de resistencia. Las personas, a pesar del dolor y la pérdida, encontraron maneras de seguir adelante. En medio de la desesperación, surgieron actos de valentía y solidaridad que mostraron lo mejor de la humanidad. Frente a un horror inimaginable, la humanidad resistió. Las comunidades se unieron, compartiendo recursos y apoyándose mutuamente. La solidaridad se convirtió en una herramienta vital para la supervivencia. La muerte negra, aunque desaparecida hace mucho tiempo, nos sigue atormentando. Sus efectos se sienten aún hoy en la memoria colectiva y en las lecciones aprendidas. Es un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas de la naturaleza. Es un fantasma de nuestro pasado, un recordatorio del poder devastador de la naturaleza. Las tormentas y las enfermedades pueden cambiar el curso de la historia en un instante, y la muerte negra es un ejemplo claro de ello, pero también es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. A pesar de las adversidades, la humanidad ha demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse y superar los desafíos más difíciles. Un espíritu que,
Incluso en los momentos más oscuros, se niega a extinguirse. La luz de la esperanza siempre brilla, incluso en las épocas más sombrías. Este es solo el comienzo de nuestra exploración de la muerte negra. A medida que profundicemos en esta historia, descubriremos más sobre cómo este evento moldeó el mundo en el que vivimos hoy. En la próxima parte, profundizaremos en las medidas desesperadas que se tomaron para sobrevivir a la peste y el impacto duradero que tuvo en el mundo. Exploraremos las historias de aquellos que lucharon contra la plaga y las innovaciones que surgieron en tiempos de crisis.